Hola mis amigos y mis amigas, ¿cómo están? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, hablemos hoy del capital humano. Hablemos del capital humano como área estratégica de la organización. Sí, nosotros tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de negocios, tenemos el área productiva y tenemos el área de TI, tenemos el área financiera como áreas estratégicas de la organización. ¿Y qué tal el área de capital humano? Bueno, ¿cómo la hacemos que se convierta en un área realmente estratégica? Ya definimos cuál es la estrategia y por supuesto esta área debe de enfocarse propiamente en la gente, en las personas. Y entonces esta área es nuestra asesora que nos dice cómo debemos de proceder en diferentes momentos, en diferentes situaciones, incluso de productividad, de negocio, etcétera, con respecto a la gente. La primera de las cosas en las cuales aporta el área de capital humano a la estrategia es precisamente en la atracción del capital humano y su retención. Estamos hablando de lo contrario a lo que muchas veces se hace, o yo diría lo distinto a lo que muchas veces se hace dentro de la organización, que es aquí me dieron el descriptivo de puestos, yo voy a, dentro de todos los currículums, a hacer el match con aquella persona que realmente cumple la mayoría de estos requerimientos. No, tal vez no los cumpla todos. Aquí es donde viene la parte más clara de ser estratega. Y es que esa persona se pueda adaptar a la cultura. Hay culturas que son más pausadas, hay culturas que requieren que los trabajos sean muy minuciosos, hay culturas que requieren que la productividad sea muy rápida, muy pronta, requiere mucha flexibilidad, etc. Todas esas características tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de contratar a una persona para que trabaje en un puesto en particular dentro de la organización, ¿ok? Lo segundo es precisamente el retenerla. A veces se piensa que con hacer diferentes tipos de niveles de salario, donde entonces yo dentro de esos rangos puedo pues moverme hacia arriba y prometerle a una persona que si se queda con nosotros le vamos a pagar un poquito más de dinero, y no es eso. Nosotros podemos trabajar con esas personas con diferentes tipos de ofertas, o digámoslo así mejor de esta manera, porque eso nos va a ayudar muchísimo también a pensar eso. Nosotros lo hacemos con el cliente y le hacemos una propuesta de valor, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no podemos hacer una propuesta de valor también a nuestros colaboradores? Bueno, por ahí es donde va el asunto de la retención. Y hay diferentes cosas que no necesariamente es el salario con lo cual podemos retener a una persona. En segundo lugar, nosotros debemos de pensar, por ejemplo, en el caso del desempeño de la persona. Tenemos que entender que, por ejemplo, solo por dar un caso, para hablar con respecto al desempeño, porque también podríamos hablar de la herramienta de desempeño. Tal vez no es la más apropiada, no está siendo lo más justa y objetiva a la hora de definir cuáles deben de ser las metas para las personas. Pensemos entonces en ese sentido también cuando vamos a hacer una devolución de resultados de desempeño, que no todas las personas son iguales. Y además que si hay un excelente desempeño, no significa necesariamente que esa persona es la que podría coordinar toda un área. No necesariamente. O que todas las personas deberían de aspirar a desarrollarse dentro de la empresa, porque no todas las personas tienen esa capacidad para subir diferentes niveles dentro de la organización a través del tiempo de esta organización. En tercer lugar, deberíamos de pensar nosotros también en una cultura de resultados. Aunque me parece que en ese sentido son los CEOs los que deben de enfocarse en la cultura que quieren. Y la cultura, recuerden, tiene que ver directamente con el asunto de la estrategia. ¿Qué dice la estrategia? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Así debe ser la cultura. Digamos que el área de capital humano es la ejecutora, así debemos de mencionarlo. El CEO nos dice así debemos de hacer, o la estrategia nos dice a nosotros cómo debemos de hacer, cómo debería de ser en este caso lo que hay que hacer, y la cultura tiene que desarrollarse, estructurarse con base en esa estrategia. Y la estrategia en toda organización, al igual que la cultura,
debería de ser una cultura y una estrategia a los resultados, lógicamente. Y aquí es donde tal vez fallamos, porque no todos están pensando dentro de la organización a los resultados. Se piensa que los resultados es solamente para el área comercial. No, nada que ver. El otro aspecto tiene que ver con el asunto de las competencias, que cada persona esté con las competencias que requiere el puesto. Hay personas, por ejemplo, que tienen una brecha entre lo que dice, digamos, sus tareas y lo que ella está haciendo en su desempeño. Bueno, tenemos que entrenarla, tendremos que cerrarle la brecha, o bien podríamos nosotros desarrollar nuevas competencias en las personas en función de lo que la organización llegará a ser en el futuro. La otra precisamente tiene que ver con el asunto de la planificación estratégica del capital humano. Vean que hoy la gran mayoría de las empresas se han trasladado a las plataformas digitales. Bueno, hay gente, o había gente, ahora que se trasladaron a eso, había gente preparada para poder hacer esos trabajos del área digital. A lo mejor no, y nosotros sí somos responsables de ello. Porque no se trata de que yo traiga gente nueva, yo puedo también preparar a las personas. Es que muchas veces lo que no tenemos nosotros es un inventario de las personas, ¿saben? Y eso nos está dañando muchísimo. No somos estrategas en el área de capital humano. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de tener un inventario de las personas, sabiendo en ese sentido con quién contamos y qué tiene que prepararse en las personas dependiendo de cuáles sean las competencias que tiene o la posibilidad o digamos aquellas competencias potenciales que pudiera llegar a tener. En otro momento podemos hablar sobre un poquito más, digamos, de este tema tan interesante y ver cada uno de ellos de manera separada. Nos vemos pronto. Chao. The 1980s LM fires in Pop Pop